muy bien. Para los nuevos, los que no pudieron asistir ayer, mi nombre es Fiorella Espinosa, soy directora de Calidoscopy y les agradezco mucho que estén ahorita participando de este webinar, acompañándonos, y espero que esta charla y todas las que siguen el mes de junio sean de su agrado y sobre todo de utilidad. Les comento un poco más de Calidoscopy. Calidoscopy es un emprendimiento nuevo, pero lo integramos profesionales de diferentes áreas, enfocados sobre todo a emprendimiento y sostenibilidad urbana. Por eso pensamos hacer un webinar para comentar un poco más sobre lo que está pasando en nuestras ciudades y sobre todo con una mirada de, si bien hay una serie de problemáticas, nosotros queremos acompañar, dar apoyo a todas las personas que ven estas problemáticas como oportunidades para emprender en negocios o para sacar iniciativas sociales también. Entonces, toda nuestra charla tiene ese sentido, ¿no? Ahora les voy a presentar a Renzo Valdivieso. Él es abogado por la Universidad ha hecho un MBA en la Universidad Pública de Navarra. Actualmente es profesor de la Universidad de Piura y él cuenta con muchos años de experiencia en el desarrollo de negocios, digitalización de negocios y automatización de procesos. La charla que nos va a dar hoy se llama Modelos de Negocio y Sostenibilidad. Así que, a pedido del ponente, la idea de la charla es que podamos ir comentando o haciendo preguntas en el momento. No esperemos hasta el final, o quizás si al final tienen alguna pregunta, claramente la pueden hacer, pero si tienen preguntas durante la charla, a medida que él vaya conversando, la ponen en el chat y lo podemos ir interrumpiendo para que vaya detallando un poco más los puntos. Pensamos, cuando ideamos la charla con Renzo, pensamos en que la sostenibilidad tiene que dejar de ser un concepto como muy lejano y en esta charla lo que queremos es que todos puedan pensar en negocios sostenibles, y la idea es que con estos conceptos puedan ustedes también generar ideas para los proyectos que tienen en mente, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, lo dejo a Renzo. Cualquier cosa, yo voy a estar en el chat del grupo viendo qué preguntas hay para él. Gracias. Renzo. Muchas gracias, Fiorella. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre está aquí abajito. Para que no se olviden, cuando quieran hablar, hablen en cualquier momento, no tengo ningún problema. Como dice Fiorella, puedo estar escribiendo. Será mejor esa opción levantar la mano, para evitar dos o más preguntas a la misma vez, en efecto. Ya, a ver, voy a ir, a empezar, discúlpenme, estoy muy nervioso por varias razones. La primera es que soy gente entusiasta en la sostenibilidad y como han podido escuchar de mi currículum, lo primero que salta no es especialista en sostenibilidad, es más, dice abogado. Entonces, una de las cosas que se preguntarán es por qué un abogado está dictando una cosa como esta, pero lo vamos a ir por partes. Vamos a ver. Trayendo un poco lo que decía Fiorella sobre Calidoscopy, pues les haré un pequeño cherry. Es gracias a ellos. Y si quieren saber más de ellos, por favor, entren a su web. Tienen contenido muy interesante. Volviendo a lo que decía. ¿Por qué un abogado está dictando estas cosas? A ver, nos ponemos un poco en contexto. Más que labor como abogado, he tenido labor como gestor de empresas. En el camino he trabajado aquí en Piura, aunque ahora vivo en Lima,
trabajé en un proyecto llamado Mercado Productivo y en toda su plataforma Emprendedor Peruano. Sobre todo el proyecto Mercado Productivo trajo muchas enseñanzas relacionadas con la sostenibilidad. Y luego me fui, como dijo Fiorella, a España, y en Navarra específicamente tuve la oportunidad de tener contacto con el ecosistema emprendedor navarro. Además, porque Produce me mandó a hacer relaciones con un centro de innovación que hay allá en Navarra para hacer incubadoras en Piura, específicamente en Sullana. Y además, mira, como el mundo, viene haciendo la tesis de MBA en temas de coinnovación. Ya. Entonces, eso es. Por eso voy a hablar de lo que voy a hablar. Sé que aquí hay, como dije, entusiastas, entonces espero no defraudarlos. Veamos. Ahí está. El título de la ponencia es este de aquí, Modelos de Negocio y Sostenibilidad. ¿Por qué? O mejor, lo vemos así. Muy bien. Este es el título sin más. Traté de hacerlo de manera tal, ya me encogí, por cierto, no es el Zoom. Trataré de enfocar esto de una manera igual, deductiva, si se puede. En la medida que iré soltando conceptos que seguro que muchos de ustedes ya manejan, como que es el desarrollo sostenible, que lo pueden leer ahí, tampoco tengo que expresarlo mucho, pero es importante que quede claro que esto de la sostenibilidad y su impacto en los negocios, o su aplicación en los negocios, está basado en lo que los estudiosos llaman el triple impacto. Es decir, impacto económico, impacto medioambiental y impacto social. Ya conversaba con Fiorella acerca de qué tan posible es efectivamente hacer las tres cosas al mismo tiempo, pero lo dejaremos para un más adelante. Entonces, la premisa sobre la que va la sostenibilidad es la sostenibilidad económica de una empresa que dure en el tiempo, y además la sostenibilidad en el desarrollo sostenible, que los que estamos ahora no nos acabemos lo que tenemos y que queden para los demás. Entonces, en función a eso, se establecieron los ODS, y efectivamente son la segunda generación, porque ya habían en el 2000 unos objetivos que no se cumplieron y se actualizaron a través de los que existen actualmente, y los muestro porque el objetivo de estos webinares, el objetivo inicial de esta charla era circunscribir todo al ODS número 11, sobre ciudades y comunidades sostenibles. Sin embargo, si bien nuestro marco de referencia es las ciudades, me parece adecuado que tengamos en nuestro radar al menos la mayoría, porque no todos los podemos cumplir nosotros como ciudadanos o con nuestras empresas, tener todos en cuenta, porque finalmente, por ejemplo, luchando contra la pobreza, o la inclusión, o el acceso a la educación, finalmente se estaría caminando de un modo u otro hacia lograr ciudades sostenibles. El otro aspecto interesante, o mejor, el otro aspecto importante de esta charla es la sostenibilidad y los modelos de negocio. El modelo de negocio, dicho en corto, es como una empresa de plata. Sin embargo, Renzo, un favor, ¿tú crees que puedas compartir tu pantalla en grande? Porque se ve borroso, no se está viendo bien, por favor. A ver, déjame ver si puedo compartir la pantalla. Yo creo que no, tienes que habilitarme tú. Anita, porfa. Habilitarme para que yo comparta pantalla. Sí. Anita. Bueno, puedes seguir hablando, ahorita lo solucionamos. Mil disculpas a todos. Te las paso al final, tampoco, son 2 párrafos, tampoco es muy complicado, tampoco nos complica mucho la vida, quiero decir. Bien, entonces,
como decía, un modelo de negocio dicho como una empresa hace plata, pero si vamos un poquito más allá, es en realidad cómo crea, cómo transmite y cómo retiene valor. Que mucho de este valor se traduce en dinero, porque el valor de los accionistas es plata. Entonces, no sé si les ha quedado plenamente claro, con estos dos conceptos más o menos presentados, me gustaría... Borroso, te doy bien la pantalla, borroso, no, ya. Me gustaría, como dije hace un momento, es enmarcarnos dentro de las ciudades. Porque claro, Lima es una ciudad, que aquí hay una foto, es una ciudad muy grande, moderna, una de las grandes capitales sudamericanas. Sin embargo, no todo es concreto en esa ciudad, sino que también tenemos esta realidad que convive con nosotros. De hecho, al fondo de esta foto se puede ver, digamos, la otra perspectiva de la foto anterior. Entonces, usted es el operador ahora. Vamos a ver, quitamos esto aquí. Vamos a compartir mi pantalla. Ver. Pantalla completa. Aquí, aquí, iniciar, fijar, añadir, copiar. Tienen que autorizarme para compartir pantalla. Está en la parte superior. Estás habilitado. ¿Estoy habilitado? A ver. Aquí, tienen. Aquí. Ahora se ve más claro, ¿verdad? Sí. Ya, lo que no vieron antes es esto, que es el desarrollo sostenible según el informe Brundtland, donde apareció este concepto por primera vez, si no me equivoco, igual alguien me corrige, y si lo quieren, el informe los paso, que es el desarrollo sostenible, los ODS, que es la página de la ONU, de hecho es lo primero que aparece. El negocio, este concepto lo he sacado del libro de Osterwalder y Piñero, que si quieren, también se los paso, o si de seguro muchos de ustedes ya lo han revisado o han tenido información de ese libro, porque este libro que propone es el lienzo Canvas, que veremos, o el modelo de negocio, más conocido como el Canvas, que lo veremos a continuación. Esto es las ciudades que les decía. La otra cara de nuestra realidad, al menos en Lima y en muchas capitales sudamericanas. Y este panorama plantea o genera una serie de necesidades en las ciudades. Muchas de ellas son totalmente posibles de ser solucionadas por los ciudadanos y otras no. Por ejemplo, nosotros, como ciudadanos de a pie, con empresas relativamente pequeñas, somos incapaces de construir una carretera, porque implica una inversión considerable, seguir procesos de selección, de estado, etcétera, etcétera. Pero sí hay cosas que podemos hacer. Por ejemplo, podemos hacer empresa, podemos dotar de educación, podemos dotar de economía, de vivienda digna a los ciudadanos. Por ejemplo, existe el proyecto Techo en Latinoamérica, en Lima también, en Perú también. De hecho, esta foto la saqué de un informe, esto es San Juan del Lurigancho, es la carátula de un informe que han hecho ellos. Entonces, estas necesidades plantean o presentan un montón de oportunidades para la generación de negocios. Ahora diré lo que estuve conversando con Fiorella antes. El tema del triple impacto puede no presentarse siempre. ¿Por qué? Me explico.
Cuando nosotros hablamos de, o escuchamos de negocios sostenibles, normalmente escuchamos de empresas verdes, les llaman, o negocios ecológicos. Entonces, que de buenas a primeras es evidente que que su modelo de negocio está enfocado en tener impactos medioambientales positivos. Y no atacan necesariamente la parte social, porque no se insertan en una comunidad concreta, no utilizan, como hace alguna empresa por aquí, que se dedica al reciclaje, no utiliza recicladores de ciertas zonas. Simplemente ellos dedican a su actividad obteniendo sus productos del mercado. Sin embargo, y esto es lo que me parece a mí, la parte social, ¿están ingresando a la sala de espera? Sin embargo, me parece que existe el triple impacto a través de una externalidad positiva en el aspecto social. Y de la misma manera, cuando yo me monté, cuando dieron hacer la tesis sobre ecoinnovación, me dieron a elegir aspectos medioambientales o aspectos de innovación de salud y seguridad en el trabajo. Yo me decanté por, como decía, temas medioambientales, pero al final, por ejemplo, si yo tengo un taller y empiezo, o una industria pequeña, y empiezo a aplicar cuestiones de mejora continua, aplico las OS y termino reduciendo los desechos de mi proceso productivo, al final eso, aunque esté relacionado con los trabajadores, o utilice recicladores, al final tiene un impacto por externalidad positiva en el aspecto medioambiental. Bien, ahí. Ya. Entonces, este libro que les comentaba de Osterwalder y Piñor presenta este libro. Antes de cualquier cosa existen un montón de metodologías para montar un negocio. Desde variables de este curso hasta métodos específicos como la metodología Javelin, el Lean Startup, el Lean Canvas, que es una variable para empresas de tecnología. Una universidad española ha sacado este Canvas para cuestiones sostenibles, que el único cambio es que donde dice parte inferior, que dice estructura de costes y fuente de ingresos, piensa en estructura de costes en stakeholders y al lado derecho piensa en los impactos medioambientales y sociales. Y como hay un Canvas circular, hay un montón de Canvas. Pero lo que es verdad es que a todos subyacen ciertos elementos inamovibles, porque en el fondo todos los negocios son iguales. Que sí, que el segmento es distinto, que el proceso productivo es distinto, que las preocupaciones, que la regulación, sí, pero en el fondo es como la noción de empresa, intermediar, producir, organizar capital y trabajo para producir bienes o servicios con destino al mercado. Entonces, en el fondo, de su forma más básica, los negocios tienen esto. En este pequeño webinar, quiero enfocarme en dos cosas solamente, quizá en tres. Renzo, Perdón. perdóname. Yo me imagino, bueno, no solo me imagino, sino que hemos tenido algunas consultorías gratuitas con algunos emprendedores y la mayoría, bueno, las personas que querían incursionar en sostenibilidad, la pregunta era un poco cuáles son los tips de cómo encontrar una oportunidad de negocio. Y por otro lado, los que ya más o menos tenían claro qué cosa era cómo empaquetar, digamos, la propuesta de valor, ¿no? Esas eran como las preguntas que nos hicieron bastante o que tenían más dudas. Entonces, bueno, no sé si las personas del público les gustaría otros puntitos como para ahondar, pero bueno, creo que podemos empezar Un con eso, segundo que son para... como...
Ahí, para, como los básicos. ya, para escribirlo, para no olvidarme, perdona. Sí. Escribirlo en mi otra computadora. Eh, Sí, porque yo me imagino que en la sala hay gente que por ahí está más o menos interesado en el concepto de sostenibilidad o cómo mejorar sus procesos o cómo hacer un emprendimiento sostenible, pero quizás no saben de dónde, cómo identificar esta oportunidad o un nicho de negocio. Y por otro lado, ya cuando se identifique el nicho, es cómo lo presento, ¿no? Cómo lo armo, que es como lo primero. ya, a ver, casualmente sobre estas, de este pequeño, acá hay preguntas, a ver, chat. Dice, A mí me gustaría explicar las mejoras en los negocios ya instalados de mi comunidad. ah, mira, qué interesante. Bueno. Ya, a ver, vamos por partes. De este, como decía, de este lienzo, me quiero centrar solamente en el segmento de clientes y en la propuesta de valor. Al ser, por el tema del triple impacto, también hablaría de los socios claves. A ver, para empezar, ¿ustedes han visto, han tenido contacto con este lienzo alguna vez? Sí, no, no sé. ¿Alguien está vivos? ¿Están ahí? No. No, no. Y dos, no. Faltan 20 personas. No. No. Bueno, podemos Ya, hacer un resumen. ya. A ver, lo ven, ¿no? Entonces, dividamos abajo, no, muy bien. Dividamos este lienzo en dos, ¿ya? La primera mitad, el lado derecho, la que está sobre fuentes de ingresos, y la otra mitad es la estructura de costes, la que está sobre estructura de costes, ¿bien? Esto se estructura así. Primero hay que pensar a quién me dirijo, luego hay que pensar la propuesta de valor que le ofrezco. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ofrecerle, hablando de un tema, de un ejemplo general que siempre doy, ofrecerle ofertas en ropa deportiva a una persona que juega pichanga todos los fines de semana o todos los jueves, a una persona que el doctor le ha dicho que tiene que bajar de peso y no tiene más remedio que ir a hacer ejercicio, tiene que comprarse. No es lo mismo, no le genera valor a esta gente. Entonces, sería esos los que tocaría, pero luego tenés que ponerte a pensar cómo es esto, qué utilizas para llevar esa propuesta de valor a tu segmento de cliente. Luego nos centraremos en el segmento y en la propuesta de valor, no se preocupen, pero para que lo vayan viendo cómo funciona esto. ¿Qué canales utilizas? Si utilizas canales directos, es decir, tú haces todo el trabajo directamente con tus clientes, utilizas canales indirectos, distribuidores, revendedores y así. Agentes, franquicias, que no aplican en este caso, pero por ejemplo. Y luego están las relaciones con los clientes. Esto es un tema importante porque dependiendo de qué cliente te dirijas, puede este cliente darle igual si habla con una operadora o no, o que tengas oficina física, o puede no importarle. De hecho, yo en algún momento tuve que alquilar una oficina porque un cliente quería que yo tuviera oficina. ¿Cómo te relacionas? Si es personalizada, si no es personalizada, si en realidad ahora no me estás escuchando en directo, es una grabación. Ya, si es una grabación. Hola, William, ¿vas a preguntar algo? ¿William? Hola. Creo que no. No. Voy a silenciar, ya lo silencié su micrófono. Ahí. Igual no funciona porque a veces pasa. Ya. Yo activarse. Luego está, como estás ya tratando con el cliente,
tienes que ponerte a pensar cómo te va a entrar la plata, cómo vas a cobrar, si cobras por proyectos, si vendes productos, si cobras contra entregas, si das créditos, si no das créditos, si trabajas con instituciones financieras que te pagan al día siguiente, esas cosas relacionadas a la forma en la que te entra la plata. Estas cosas son de la empresa para afuera. Las que detallaré a continuación son de la empresa para adentro. La propuesta de valor es central porque es lo que comunicas a través del marketing. Cada cosa que hagas estás comunicando tu propuesta de valor. Pero esa propuesta de valor también se construye, por eso es también hacia adentro de la empresa. O del negocio, del emprendimiento, como quieras llamarlo. Existen cosas, y por eso dice socios, actividades, recursos clave, que no pueden dejar de estar. Ahí uno tiene que poner, ahí hay preguntitas, si lo quieren desarrollar, porque se los pasaré con toda paz. Y además está en internet, no se preocupen. Y también paso el libro, en el libro hay muchas más preguntas para cada cuadradito. Son actividades, son cuestiones clave que quieren decir que si esas no están, no hay negocio. Recursos claves, lo que necesitas, si estás prestando consultoría, dando webinares, necesitas una cámara, por lo menos una conexión a internet, micrófono, una plataforma donde dictar este webinar, si se puede, si es grabado o no, tienes que tener un espacio donde alojar tu grabación, si es grabado. Están las actividades claves, todo eso que si lo dejas de hacer, no hay negocio. Los socios claves son tus proveedores, sobre todo, pero en el tema de sostenibilidad, y aquí me meto un poco más en materia, está relacionado, por ejemplo, tus proveedores pueden ser, en el caso como hablaba de reciclaje, recicladores de una zona concreta. Entonces, si estos no están, tú podrías seguir haciendo negocio, contratando con otros recicladores, pero perdería uno de los pilares del impacto. Perdería el impacto social. Aunque, como ya dije, igual tú sigues reciclando y teniendo un impacto medioambiental favorable, eso tiene una externalidad positiva evidente hacia la sociedad, cumplirías, pero no sería igual. Que no está mal, evidentemente, evidentemente lo que tratamos de promover aquí es que empiecen con los negocios. Pueden tener solamente impacto medioambiental porque a uno no se le ocurre otra cosa, o porque tú quieres vender pollos comprados a una comunidad de productores apícolas de un pueblo, de una comunidad alejada, que tú eres el único comprador, de hecho, porque no tienen otra manera de colocar sus productos de supervivencia. Y hasta hace poquito tú utilizabas para vender tus pollos a la brasa, por ejemplo, Tecnopor, y este Tecnopor no es muy medioambiental que digamos, pero tú podías optimizar el proceso, cambiarte como orexatorio a otro tipo de envases biodegradables. Que esto, de hecho, impacta en la estructura de costes. Entonces, cada cosa que ustedes consideren que es clave, tiene un costo. Y debe ser reflejado ahí en la estructura de costes. Los socios claves, hablando de temas de sostenibilidad, de hecho pueden ser municipalidades o el gobierno en cualquiera de sus estamentos. Es una cuestión a tomar en cuenta porque no solamente varía tu fuente de ingresos, sino tu estructura de costes. ¿Por qué? Porque yo que he trabajado con el Estado paga alegremente después de entre 1 y 3 meses, dependiendo de qué tanta presión le hagas. Entonces, eso es evidente que si tienes que pagar sueldos o a tus consultores, al conseguir materia prima para desarrollar la actividad que desarrolles, no vas a poder. Entonces, son cuestiones que están íntimamente relacionadas y que aparecen en todos los negocios. Ustedes pueden decir, no, pero yo quiero ser como Techo y quiero apoyar a la sociedad
apoyando a ciertas poblaciones vulnerables. O yo que soy abogado quiero formar una asociación para apoyar a madres solteras que no tienen para pagar a sus abogados y acudir a pedir alimentos, por ejemplo, o acudir a un, como tiene costes, los ingresos tienen que salir de alguna parte, también hay que considerarlo, que pueden ser auspicios, pueden ser fondos venidos del extranjero de proyectos de cooperación internacional, como en el caso de las ONG. Entonces, estos elementos aparecen en todos los negocios. Y lo útil de este libro. Ya. Entonces, viendo un poco estoy apuntando, aplicar en mi común. Estoy apuntando la última pregunta porque no tengo el chat. Y ya. Yo hablaré el segmento y la propuesta porque, como les dije, aquí hay dos elementos importantes en el segmento en concreto. Uno piensa siempre en clientes, ¿no? Y el cliente es el que te paga por lo que sea que esté comercializando. Ese cliente, como dije, puede ser una persona, una empresa, una institución pública, privada, no importa. Pero, por ejemplo, tu cliente puede ser las municipalidades, porque tú le ofreces un proyecto para montar pequeñas factorías de acopio y segregación de materiales de basura, para así luego vender o gestionarla para que sea procesada por la institución pública correspondiente, teniendo en cuenta que acaba de salir una norma que obliga a la segregación del basura. Entonces tu cliente es la municipalidad. Ya le dije, paga con ciertas características, pero tu usuario es otro. Con quien tú tienes contacto y a quien estás generando realmente valor, es mejor. Le generas valor de otra manera, es al reciclador o al ciudadano que se segrega su basura en casa y entrega a ti, empresa dedicada al acopio y segregación en una pequeña factoría de basura. Entonces, eso es, alguien está sonando. ¿Alguien tiene micro? Perdón, ¿podría apagarlo, por favor? Ya, entonces, este tema del segmento es fundamental. ¿Por qué? Porque en base a tu cliente, sea cliente, usuario, pueden estar superpuestos, como que no. En función a eso vivirá el negocio. Hay un montón de perspectivas por las cuales uno puede decir, no, es que financieramente o contablemente el negocio sobrevive si hay más ingresos que gastos, que es verdad que hay que tomarlo en cuenta, pero si no hay nadie que esté dispuesto a comprarte, o si son muy poquitas personas, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, alguien preguntaba cómo identificar oportunidades de negocio en base a necesidades. Hay un montón de formas de ver esto. Dolor, hay gente que habla de dolor. Es decir, eso que te fastidia, que tú estarías dispuesta a pagar para que alguien te solucione. Sin ir muy lejos. Ahora, yo mismo, toda la vida he ido al mercado, aunque esto no sea de sostenibilidad, yo hago el mercado personalmente. Pero ahora con esto de la pandemia, mi familia tiene temor que me pueda contagiar por ir a hacer mercado como solía hacer. Entonces, una opción es contratar delivery. Yo no lo contrataría, porque estoy dispuesto a tomarme el riesgo e ir. Pero en estas circunstancias hay gente que influye en mi decisión para contratarlo. Esa es una cosa también que hay que tomar en cuenta. Los influenciadores. Entonces, yo ahora me veo obligado por las circunstancias a contratar un servicio del cual yo no soy el cliente. Porque a mí me da igual perder una hora, ir y venir al mercado y hacerlo
encontrar, porque el valor para mí está en escoger yo mismo los productos, las frutas o así. Pero hay gente que no, hay gente que no tiene tiempo para nada y sale a las 8 de la noche del trabajo y prefiere que le lleguen las cosas a la casa, sin tener que, lo único que tiene que hacer es presionar 3 veces, hacer clic 3 veces, escogiendo productos, 2 pagando, y abriendo, diciendo ya va a llegar. De hecho, este tema de delivery tiene un aspecto sostenible, dicho sea de paso, aunque no sea el objetivo primordial de las empresas que prestan delivery. Este tema de la movilidad lo que hace es modificar. Acá hay un chat. Perdón. Un chat. Lo siento. Ah, ya. Si no hay problema, William, no hay problema. Tiene una sostenibilidad porque, claro, un solo repartidor o un solo shopper, como quieran llamarlo, puede, a través del uso de un vehículo, puede ser una bicicleta, un carro, puede repartir a 10 personas y reduce significativamente el impacto medioambiental negativo de que esas personas utilicen medios de transporte público o sus propios vehículos, siempre que estas personas no vayan caminando o en bicicleta. Entonces, tiene un aspecto ambiental que estas personas evidentemente no lo toman en cuenta, pero ustedes pueden evaluarlo para que, por ejemplo, monten un servicio de delivery, pero solamente en bicicleta, porque ustedes valoran la sostenibilidad y creen que es un valor deseable estos ahorros de contaminación a través de impactos positivos de su actividad con las bicicletas. Entonces, esto no se lo puedes dar a todo el mundo, tienes que pensar, ¿quién valora esto? Hay un grueso de la población que valora que se disminuya de alguna manera, aunque ellos no lo hagan directamente, el impacto ambiental de las empresas. Pues ellos podrían comprarte. Luego hay que evaluar otro tipo de factores, tales como si ya no se usa los ingresos, porque saber cuánto gana no es necesariamente indicador de poder adquisitivo, porque hace un año, yo viví en España, hace un año o dos, salió un estudio, no sé si de INEI o de quién, que hablaba del aumento, si bien somos línea bonita en la reducción de la pobreza, ha aparecido un nuevo tipo de pobreza, la pobreza urbana, que es gente que gana 1.200 soles mensuales, pero al final sus gastos son de 1.150 soles mensuales y no les queda para comer. Entonces, todo, como decía, está basado en las personas, en el cliente hacia quien te diriges. Tú puedes decir, no, que yo hago consultorías medioambientales a municipalidades. Ya, ¿qué valoran ellos? La experiencia. Por ejemplo, la mayoría de procesos de contratación estatal piden que la empresa tenga al menos 2 años de fundada. Por ejemplo, es una cosa a tener en cuenta. Si mañana fundan su empresa, no los va a contratar el Estado. Y ya, ¿por qué esto es importante? Porque existe una necesidad, las necesidades están ahí. Como decía, o sea, yo he dicho algunas muy generales: vivienda, trabajo, inclusión, que está relacionado con el trabajo. Ahorita hay una tendencia de no contratar a personas más de 50 años. Pese a que tienen 20 años de experiencia, no quieren contratarlos, porque piensan que pueden cobrar caro, aunque no lo hagan necesariamente. Inclusión, por ejemplo, yo trabajo, esto es de hecho uno de mis clientes, trabajan con tejedoras, ¿ya? Es una empresa socialmente responsable porque en realidad no están pensando en el tema medioambiental, pero de hecho lo hacen como externalidad positiva, una vez más. ¿Por qué? Porque es una empresa que vende tejidos artesanales, contratados con comunidades de tejedoras. Y entonces
el impacto medioambiental positivo es que utilizan tinturas naturales para sus prendas, es por un lado. Y luego, ustedes pueden decir, oye, pero ahí está lo social, pero ¿cómo podríamos pensar en inclusión, aunque ya sea una forma de inclusión, comprarle a las tejedoras? Velar, por ejemplo, por las embarazadas. O sea, si sabes que una tiene 9 hijos o que tiene tendencia, por la razón que sea, a tener muchos hijos, a considerarlas, porque en el ambiente empresarial eh, tratan que las personas seamos gente que solamente trabaje y que no tenga familia, no piense en los hijos, y las mujeres están en franca desventaja en ese aspecto. Entonces, es una manera adicional para pensar en inclusión. Gestión de residuos, perdón, tengo que cambiarlo. La gestión de residuos, que es lo que le he estado dando un poco de vueltas. Servicios básicos. Nosotros, hay empresas que desarrollan proyectos, como Yaco, por ejemplo, que destinan parte de sus ingresos al desarrollo de proyectos de agua y saneamiento. La salud, podrías poner una clínica social, por ejemplo. La educación, ya ni se diga. Hay proyectos de asociaciones que dan educación gratuita. Transporte, lo que hablábamos, del transporte de la última milla. Aquí lo hacemos naturalmente, los colectivos, por ejemplo, el taxi, aunque hay mucha informalidad, pero es una manera de contribuir, siempre pensando en la sostenibilidad, ¿no? O sea, si no puedes atacar el tema medioambiental o el tema social, pues es uno de los dos y te lanzas. Y ahí están, son necesidades, la seguridad, por ejemplo. ¿Cómo puedes transformar un barrio peligroso en un barrio no carente de necesidades, pero menos peligroso? Y hacer negocio en el camino. Ahí está la alimentación. Yo les dije que trabajé en un proyecto de mercados. Hay un montón de comida que se bota, de productos que se botan porque y no se aprovechan porque se dejan estar y ya está. Ustedes podrían ser, una idea de negocio es generar que estos posibles residuos se disminuyan a través de, no sé, las frutas que se hagan mermeladas, o se hagan pasteles, o que sea, y entonces estás generando un impacto ambiental positivo a través de la reducción del desperdicio. Estás promoviendo el entre ciertos sectores, al final tiene impacto social positivo si uno hace negocio porque está metiendo plata a la economía. Pero es muy básico, entonces la sostenibilidad piensa en otro tipo de impactos. Y ya está. Entonces, ya volviendo a este tema, es eso. Entonces, en función al cliente se construye la propuesta de valor. Tú puedes creer que el reciclaje es bueno, pero de hecho, como tú lo planteas, no hay mucha gente que te lo compre. ¿Cómo haces el match entre la propuesta de valor y los clientes montando cosas? O validando, le dicen en negocios. Validando y luego pivotando, ajustando si efectivamente es ese segmento de clientes, de repente lo cambias, de repente agregas cosas que antes no habías visto, de repente modificas tu propuesta de valor para el mismo segmento. Entonces, ¿eso cómo se logra? Llevándolo a quien crees que te lo puede comprar. O sea, vas, observas, oye, mira, al propósito de quien quiere aplicarlo en su comunidad, ¿qué hay en los negocios en tu comunidad? ¿Qué hay? No sé, ahora mismo no espero que responda, sino por decir algo, hay este reciclaje, pero tú ves que es muy informal, le falta procesos y qué sé yo. Entonces, una manera de mejorarlo es observando y estableciendo procesos delimitados. Si es tu especialidad, puedes... Entonces, por ejemplo,
en el tema de taquerías, ¿qué hay actualmente? Las taquerías es un mercado muy atomizado, ¿no? Hay muchas taquerías y las que tienen más éxito es donde hay más gente sentada. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo puedes aplicar temas de sostenibilidad a eso? Por ejemplo, estableciendo protocolos de seguridad, de bioseguridad frente a la circunstancia del COVID, del coronavirus. ¿Y esto qué impacto tendría? El generar confianza en que nadie se va a infectar por comer los tacos que tú promueves o que promueven en tu comunidad, vas a mejorar el rendimiento de estas taquerías y al final pueden ellos mismos invertir en sí mismos para mejorar los procesos, mejorar mejorar los procesos de preparación para eliminar los desperdicios, aunque yo sé que muchas cosas entonces podrías utilizar plantas en lugar de bolsas plásticas y estás modificando un proceso, estás reduciendo el desperdicio que no se puede aprovechar o que si para aprovechar se requiere un proceso muy complicado. Y estas hojas de plátano, por decir algo, pueden ir generando mucho más impacto y medio ambiente. Las taquerías también pueden aprovechar la logística de última milla con esto de Globo, Uber Eats, Globo, Rappi y así. De hecho, así, de cierta manera, también estás teniendo un impacto positivo en la sociedad, aunque haya voces en contra de esto. Los repartidores se la buscan día a día, entonces estás ayudando a la sociedad, inyectando capital y ayudando a gente. Me gustaría plantear la idea de que la gente lleve recipientes para llevar, en el caso de pedir recipientes para llevar. Por supuesto, es una manera de aumentar la bioseguridad, por supuesto. De hecho, no sé si aquí en el Perú hay, en Chile sí que hay, porque estoy en un grupo de emprendimiento de allá, donde venden a granel los productos. O sea, tú llevas tus propios recipientes y quiero 1 kilo de arroz y lo pones ahí y te lo llevas y ya está. Y entonces eso tiene un impacto ambiental muy importante y social también. El más importante es ambiental porque ya no usas plástico. No hay plástico de residuo del proceso y ese plástico es irrecuperable en muchos casos. Y el impacto social es que estas tienditas que venden cosas a granel son tiendas de cercanía. Entonces, ayudas a la población a vender, a promover un modelo de negocio respetuoso del ambiente. Y si vas un poco más allá, de hecho, ya vamos a mirar. De hecho, podrías hacer una franquicia de mercados de tiendecitas sostenibles y así mejorar la calidad de vida de las personas que tienen tiendas pequeñas, pero que no crecen. Y como aquí Fiorella me va diciendo que vamos terminando, pues es lo dicho. Muchas gracias por escucharme. Espero que haya sido medianamente de valor lo que les he dicho. Como les dije, estoy llano a compartirles la información, no solamente las diapositivas, sino este Canvas en un PDF, el libro y este informe de la ONU, donde hace la sostenibilidad, como 496 páginas, no sé si lo quieren leer. Igual si alguien está haciendo una tesis, sirve. Y muchas gracias. Ahora voy a volver a mi pantalla anterior, donde estoy. Aquí. Perdónenme. Si alguien cree que lo pueda ayudar o puede conversar conmigo, pues me pone un correíto aquí.
a renzovaldivieso@gmail.com. Y nada, eso es todo. Bueno, Espero no haberlos aburrido. muchas gracias. No, no nos aburriste. Muchas gracias, Renzo, por la charla. Espero de que a todos les haya sido útil la información. Como decía Renzo, hay que ver las oportunidades en la calle, básicamente, ver qué falta o con quiénes nos podemos asociar. Yo creo que el primer paso puede ser empezar a ver esas oportunidades, investigar un poco por internet, y como dice Renzo, y siempre lo conversamos, es lanzarnos a ruedo, y el mercado mismo nos va a decir qué va y qué no va, qué podemos mejorar, y sobre todo lo que en todas las charlas que lo mismo es el cansancio, es que podamos emprender conscientemente, sosteniblemente. Yo sé que a veces parece un poco complicado, porque de hecho lidiar con gente, involucrar a gente, es mucho más fácil empezar a crear cosas de uno, individualmente, pero yo creo que hay mayores ganancias si empezamos a ver cómo nos podemos salir con otros, cómo podemos incluir dentro de nuestra cadena de procesos a gente que lo necesita, y que en verdad va a añadir mucho valor a nuestro emprendimiento. Así que bueno, como Renzo había mencionado al inicio, nosotros somos Calidoscopy, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, tenemos más charlas la próxima semana, y bueno, todo junio, martes y jueves a las 7 de la noche, hora Perú. Les agradecemos mucho su participación, y para cualquier cosa nos pueden encontrar en la web. Igual les vamos a pasar esta información en el correíto seguramente mañana. Así que buenas noches con todos, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias.